Entonces, repito, copia la carpeta framework al servidor e instalan los tres archivos los más grandes, los de 300 megas, son tres. Vienen 6 archivos en total, pero instalan los de 300 megas. ¿No importa el orden? No importa el orden, pero los tres de 300 megas. Y tener la batería conectada, el cargador conectado al notebook. Eso les pido, nada más. Ya. Una vez que instalan, jóvenes, los tres archivos que tienen 300 megabytes, instalan al final el de 68 megabytes, el último que está. ¿Ya? Por eso vayan en el mismo orden, ¿cierto? De aquí hacia abajo empiezan. 1, 2, 3 y finalmente el cuarto. ¿Ya? Y el cuarto, el último que se instala, que es el Net Framework, como ya están descargados los anteriores, empieza la instalación final, el último archivo. Se van en ese orden. Entonces, instalan primero los archivos más grandes y el último que instalan es el último archivo que tiene 68 megas. Si les pide reinicio, ¿cierto? Hacen el reinicio una vez. Sí, que ahí lo instalas después. Ya cuando ya lleguen al último archivo, ¿cierto? Ahí se instala ya completamente el framework. Lo más probable es que le pida un reinicio final. Y luego ese reinicio final, estamos en condiciones de instalar el SQL Server. Ya, para que nos pongamos el día. En total deben ser 20 minutos instalar las tres cosas, las cuatro cosas. Fíjense en tener conectado con el cargador cuando instalen. Ya jóvenes, después de haber hecho cierta instalación previa de hartos componentes que requiere la plataforma SQL Server, entre ellos framework, service pack, habilitar puertos, configuración de discos, cierto que estuvimos aproximadamente 2 clases. Ahora comenzamos recién a hacer la implementación del motor de base de datos. ¿Ya? El motor de base de datos que vamos a instalar va a ser SQL Express X86, que esa es la versión que va a correr sobre el servidor Windows Server. Y luego de ello, nosotros vamos a trabajar con la interfaz gráfica que se llama SQL Management Studio. ¿Ya? De hecho, instalamos primero el motor de base de datos y después instalamos la interfaz gráfica, que puede ser en el cliente para conectarnos desde el cliente hacia el servidor, ¿cierto? Administrar remotamente este sistema de gestión de base de datos. La versión que vamos a utilizar es de SQL Express, es una versión educacional, es una versión del convenio Dream Spark o Microsoft Imagine, donde trabaja igual que un motor de base de datos convencional. Lo único que ustedes no pagan es la licencia de uso, ¿cierto? ¿Cómo se paga la licencia? En este caso Microsoft, ¿cómo cobra? ¿Cierto? ¿Por la versión del motor de base de datos? A diferencia de otras plataformas que cobran por la cantidad de registro que puede soportar una base de datos. Oracle trabaja así. Oracle, por ejemplo, si tengo la necesidad de tener 200 millones de registros en base de datos, él me cobra una cantidad de plata. Si quiero tener 2.000 millones, ¿cierto?, de registros, él me cobra otra licencia. Entre más registros tengo en una base de datos, o más grande es la base de datos, más me cobra Oracle.
¿Cómo cobra Microsoft? Microsoft cobra por la cantidad de procesadores que tiene el servidor. ¿Ya? Ese es el valor estándar. Si el servidor tiene un procesador físico, no núcleo, un procesador, la tarifa es una. Si el servidor tiene dos procesadores, otra tarifa distinta. ¿Ya? Fácilmente en los servidores ustedes se pueden encontrar máquinas que tienen 16 procesadores físicos. Entonces las licencias son bastante grandes. En comparación a cuántos registros puede soportar esta base de datos con la de Oracle, andan muy similares. Son muy a la par. Son las dos competencias, ¿cierto?, del mercado. La diferencia es que aquí se cobra por procesador físico. Por lo tanto, ¿y cuánta licencia deberíamos pagar? En el caso de la máquina virtual, siempre dicen una licencia, porque tiene un procesador físico. No importa la cantidad de núcleos que tienen, es por el procesador real. ¿Ya? Ese es el costo. En este caso no pagamos ninguna licencia, pero si le tuviésemos que traducir a plata, ¿cuánto costaría esta licencia? Estaría costando cerca de $1.000.000. Y es por procesador. ¿Ya? $1.000.000 por procesador. Según la variación de dólar, ¿cierto? Ahí va variando también el precio. Listo. Importante que si nos falló uno de los pasos o nos saltamos una secuencia que hicimos en las clases anteriores, simplemente no la podemos dejar pendiente, sino que no podemos omitir tampoco el paso, sino que hay que solucionarlo de ahí avanzar. ¿Ya? Entonces, SQL Express X86, vamos a hacer la implementación. ¿Ya? Vamos a ver si pasamos todos los requisitos técnicos para poder instalarlo ahora. Todo documentado en el video para que lo revisen después y lo hagan el paso a paso. ¿Ya? IP estática, discos replicados en RAID, en espejo, puertos que abrimos, ¿cierto? El 1423, 30.000, administración de contraseñas en caso del usuario, Service Pack, Net Framework, todo lo que fue necesario para la instalación previa. Memoria virtual también por ahí agregamos, memoria de paginación. SQL Express X86. Nos interesa dejar configurado el motor de base de datos y después la interfaz gráfica desde el cliente para conectarnos remotamente, que vendría siendo Windows 7. El mismo cliente que fue utilizado para Workbench, para MySQL en Linux. El proceso de instalación también requiere varios pasos en este momento, aparte de las configuraciones previas, y vamos repasando cada una de ellas para que las vayan documentando y en el caso que necesiten nuevamente verificar cómo se hizo, revisen el video de apoyo. ¿Ya? Cuando levantamos el asistente de instalación de SQL Server 2008 Express Edition, nos vamos a la pestaña instalación en el servidor, ahí la vamos destacando. Instalación, y me pregunta cómo quiero hacer la instalación de este servidor, y aquí están las diferencias que tienen que ir poniendo atención para después cómo hacer la configuración. La instalación que vamos a hacer nosotros es una instalación que se llama una nueva instalación, ¿ya? New SQL Server Standalone Installation. Cuando el servidor no tiene nada instalado antes, es la nueva instalación. Si esta máquina que quisiéramos preparar nosotros se va a unir a otros servidores de base de datos que ya existen, haríamos lo que se llama instalación en clúster. Y un clúster en realidad es unir varios servidores de base de datos que trabajen como si fueran uno solo. ¿Ya? Por ejemplo, si quieren levantar un segundo SQL Server en la otra máquina virtual, la instalación del otro sería como clúster, para que se agregara al primero. Y ahí trabajan en conjunto, los dos tendrían la misma base de datos y los mismos registros. Esa es una forma de trabajar en respaldo. Como tenemos ahora por primera vez un motor de base de datos, se instala con la primera opción, ¿ya? El New SQL Server Installation. New SQL Server Installation. Siempre es bueno ir revisando los detalles de instalación y eventualmente que le aparezcan todos los tics en verdes, ¿ya? Todos los tics en verde. Pueden aparecer un ticket en amarillo y los amarillos son advertencias solamente. Si está en rojo, no pasa la instalación y tampoco no se puede omitir, sino que hay que solucionarlo y ver qué problema es. ¿Ya? Cuando les pase un problema, ¿cierto? Y tengan duda o no saben cómo solucionarlo, en la misma pestaña donde pasa el problema, por ejemplo, aquí dice que pasó,
Ahí aparecería la solución de cómo deberían hacerlo, ¿ya? O les da un pequeño comentario de cómo hacerlo. En este caso, pasamos los requisitos mínimos. ¿Cuáles son los requisitos mínimos que necesitamos? 2 discos duros. ¿Cuánta RAM? ¿Cuánto en RAM? Requisitos mínimos. 1 giga físico y 1 giga virtual. 2 discos duros fue lo que pidió, ¿ya? Con respecto a crear cuentas, pide que tengamos por lo menos 2 cuentas de tipo administrador, ¿cierto? El administrator y otro más que hicimos. Que hayamos reiniciado el servidor según lo que pedía los Service Pack, ¿cierto? Pide varios reinicios, ya están. Y estaríamos listos. Y la ruta, ¿cierto? O el espacio disponible para poder hacer la ruta de una instalación limpia. Entonces pasamos todos los tics, principalmente, todos revisados. Vayan siempre desplegando la pestaña para ver si les falta algo o simplemente no pasa. Ya, si pasa todo ok, vamos a la siguiente. Vamos siempre revisando los prerequisitos de instalación. Ya. Luego me habla de la licencia. ¿Ya? En este caso, como es la licencia educacional y es del convenio de Microsoft, ¿cierto? Las casillas ya aparecen, de hecho no marca nada en realidad, ¿cierto? Aparecen desactivadas. Y es porque no hay problema de licencia, está activado esto. ¿Ya? Y es la versión Express. La Express es la versión que trabaja con un solo procesador. En un equipo con un procesador se podría trabajar. ¿Ya? Algo que deben considerar también es que SQL Server no se puede instalar en sistemas como Windows 7, Windows 8, Windows 10. No es para equipos de escritorio, es para server. Solamente en servidores se instala. ¿Ya? Windows Server 2008, 2012, 2016 o superior. Esta versión dura, la que vamos a trabajar nosotros, dice que tiene una activación de 180 días. Que eso nos da suficiente para el semestre, ¿cierto? Suficientemente. Luego de ello, le pide que baje la misma activación que tiene del Dream Spark y la agregue manual. Eso es todo. ¿Ya? ¿Cuántos registros puede tener esta base de datos? ¿Cuántos puede insertar? Aproximadamente más de 200 millones de registros. O sea, una base de datos grande podemos sacar fácilmente. ¿Ya? ¿La podemos usar comercialmente? ¿La podría implementar usted para un software y venderlo? Sí, sin ningún problema. Se puede usar de todas formas, comercial y estudiantil. ¿Cuánto vale la licencia aproximadamente? Cerca de $1.000.000 y es por procesador. Entre más procesadores físicos tiene una máquina, más cara la licencia. Ya. Entonces, estamos listos con la parte de la licencia. Vamos a siguiente. Luego viene, ¿cierto?, los términos comerciales, que más o menos explica lo mismo, para qué uso o con qué fin se usa Microsoft SQL Server, que esta versión es la Express Edition, las otras versiones se llaman Data Center, las versiones grandes, y esas versiones tampoco las podemos instalar en un servidor normal. Por ejemplo, como requisito de instalación, la versión más grande de SQL Server, la Data Center, pide 16 GB de RAM como mínimo y como máximo 128 GB de RAM. Y funciona con 4 procesadores físicos. Ahí se daría cuenta que es un mega sistema de base de datos. ¿Cuántos registros soporta esa? Aproximadamente 2.000 millones de registros. El que se instala es el SQL Express. Sí, SQL Express. Ya, pero nosotros, para un taller que vamos a hacer, con suerte, una base de datos con un par de tablas, nos sirve esta versión, por cierto. Mucho. La otra versión es para 2.000 millones de registros, la Data Center. Y ahí necesitas una máquina virtual con 4 procesadores físicos. O sea, ni siquiera podría hacerlo en tu PC. Porque ¿cuántos tiene tu PC? 1. Aquí no habla de núcleos, sino que de físicos. Tiene que ser en arquitectura servidor. Ya. Siguiente, término de licencia, explica lo mismo, las condiciones, ¿cierto?, que se va a usar el software. Nos vamos siguiente. Vamos revisando el estatus de instalación. Todavía no hemos instalado nada, simplemente está viendo las condiciones, si se puede instalar correctamente el motor de base de datos. Ya. Y aquí aplicamos install. Vamos a ver qué nos va a pedir ahora. Vuelve a hacer un segundo resumen. Y hay que desplegarlo para verlo con detención, cuáles son los requisitos que me define. ¿Ya? Entonces, en este caso, en esta versión, requisitos mínimos: 1 GB físico de RAM, 1 GB de memoria virtual, 2 discos duros. ¿Ya? Ya entrando al tema de la instalación, no se le hace nada más que instalar un nuevo SQL Server. Nueva instalación, la primera arriba.
Si fuera un segundo servidor dice cluster. 1 giga físico de RAM, 1 giga virtual de RAM, 2 discos duros replicados, eso pide aquí, un procesador. Y 2 cuentas de tipo administrador, ¿cierto? 2 cuentas habilitadas. Una es la de administrador, la administrator, y otra que hicimos nosotros. Los puertos 14, 33 y 30.000, firewall desactivado. Aquí está, la segunda revisión. Ahora despliega nuevamente otra pantalla donde aparecen o deberían estar los paquetes de los frameworks que instalamos, ¿ya? Y debería pasar, ¿cierto? Deberían pasar con check verde casi todos, incluyendo cuando hicimos el grupo de trabajo, ¿cierto? Incluyendo, ¿qué más? Por ahí, el Windows Firewall explica que los puertos tienen que estar abiertos, 14, 23 y 30.000. ¿Ya? La PowerShell que instalamos, el único que podría aparecer como advertencia es el que habla de Microsoft.NET Application Security, ¿ya? Es una advertencia solamente que habla de los niveles de seguridad que tiene en el servidor en este momento, ¿ya? Si es rojo no pasa simplemente, por eso no podríamos omitirla. Ahí me define un poco, ¿cierto?, de qué es la advertencia de seguridad, ¿ya? Y arriba también me dice, pasó 10, falló 0, advertencia 1. ¿Ya? Los failed no podemos dejarlo. Tienen que ser siempre los failed 0. ¿Ya? En el caso que usted corrija, nuevamente ejecuta el rerunning y le vuelve a revisar si arregló el problema que tenía. ¿Ya? Siguiente. Ya. Ahora viene la parte de la instancia. ¿Qué es una instancia acá? Una instancia es el motor de base de datos. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros lo que vamos a instalar o aplicar es aceptar una instancia y aceptar la herramienta que se llama SQL Replication. ¿Ya? ¿Para qué es SQL Server Replication? Si tenemos 2 servidores de base de datos, que entre los dos haya lo mismo, muy bien, se copian. Se forma un clúster de base de datos, de servidores. Podemos tener muchos servidores trabajando en conjunto, entonces si tenemos una falla de uno, aparte tenemos los datos del otro respaldado. Por eso activamos también la herramienta SQL Server Replication. Y también activamos, ¿cierto?, la otra casilla que dice SQL Client Connection, para que podamos también trabajar remotamente con el Management Studio. ¿Cierto? En pocas palabras, instalar los 3 componentes. El Database Engine Service es el motor de base de datos que instalamos, el segundo es la replicación y el tercero es para conectarnos del cliente. ¿Ya? Entonces, aplicamos las 3 casillas. 3 casillas. ¿Cierto? Les vuelvo a repetir, todavía no hemos instalado el motor de base de datos, está simplemente probando. Ya. Aquí, harta atención, chicos, en esta parte, porque aquí pasan los errores más comunes de instalación y si nos queda incorrecta la instalación en esta parte, significa que hay que hacer todo el proceso de nuevo. ¿Ya? Todo el proceso de instalación. Primero, donde dice nombre de la instancia, es el nombre que va a tener en forma interna el motor de base de datos. ¿Ya? El nombre interno. Por lo tanto, todos nuestros servidores de base de datos, el interno, se van a llamar SQL Express. SQL con mayúscula y Express con minúscula. Pero antes, le van a poner un parámetro. Por ejemplo, si mi máquina le dio un nombre, mi máquina se llama físicamente Server 1. ¿Ya? El motor de base de datos completo de ahora en adelante se va a llamar Server 1 /SQL Express. Eso es para que lo recuerden. ¿Ya? Primero le antepone el nombre de la máquina y luego el nombre del motor de base de datos. Y eso no hace que sean diferentes uno con el otro, ¿cierto? Y por eso tampoco podríamos tener 2 máquinas iguales en la red, que se llamen iguales. ¿Ya? Por eso hay que tener cuidado ahí de poner los nombres de las máquinas, los nombres reales. Tenéis que irte a instalación. ¿Ya? Entonces en este caso yo compruebo cómo se llama mi máquina. Mi máquina se llama Server 3, Computer Name, por lo tanto, esta máquina en total se va a llamar Server 3 /SQL Express. Instancia es el motor de base de datos. ¿Ya? ¿Cuál es mejor poner el batch? Entonces no agregamos nada ahí, ojo, nada. Es para que recordemos nosotros cómo se va a llamar.
No hemos cambiado el nombre. Lo dejamos tal cual viene. ¿Ya? Es para que sepan cómo se va a llamar en la red el servidor después. Porque tenemos que buscarlo. ¿Ya? Si nosotros nos conectamos a la red y estamos con red de tipo cierto modo puente, podríamos ver los otros servidores de los compañeros. Y ahí tenemos que saber a cuál nos conectamos, ¿cierto? Entonces acuérdate, server 3, por ejemplo, en el caso mío, Slack SQL Express. ¿Cómo se llama su máquina? Tenemos problemas ahí, ¿cierto? Claro, si estamos en modo interno no habría problema, pero si los metemos en la red de servidores se llamarían todos iguales. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado ahí con los nombres de los servidores. Siguiente. ¿Ya? Aquí me pregunta o me hace un resumen de cuánto requiere de instalación en el disco duro, ¿cierto? Nada más que ello, dice que tengo espacio suficiente en el disco C. Siguiente. ¿Ya? Y ahora vienen las configuraciones que puede que les compliquen un poco, ¿ya? Que hay que considerarlas sí o sí. ¿Ya? En esta parte dice que necesito una cuenta que esté creada en la máquina, que sea de administrador, para que sea, ¿cierto?, la cuenta con que accedo al SQL Server Database Engine, al motor de base de datos. Entonces, donde dice Account Name al ladito, desplegamos y buscamos al usuario administrator. ¿Ya? Hay que buscarlo y está creado en la máquina, ¿cierto? El que se creó por defecto. Entonces, voy a Browse, ¿cierto? Despliego una pestaña por el lado, voy a Advanced y voy a Find Out. Entonces, el que tiene que cargar usted es el usuario administrator. Le da OK y le da OK. Entonces, cárguelo para que ese usuario tenga privilegios en el servidor de base de datos. Lo busca. Repito el paso, ¿cierto? Voy a Browse, después voy a Advanced, Find Out, ¿cierto? Y bueno, ahí están los usuarios creados, incluyendo el que hicimos nosotros, pero agreguen al administrator. Ojo, no agreguen al grupo, agreguen al usuario. Yo diferencio el usuario con el grupo por la cantidad de monitos, ¿cierto? El que está solo, ahí, administrator. Y lo agrego. Y luego agregan al lado la contraseña del usuario administrator. Que en realidad es la misma contraseña con que están iniciando sesión en el servidor. ¿Ya? Entonces, usuario administrator y la contraseña. Y le dan siguiente. Siguiente. Entonces, repito, buscaron al usuario, le dan la contraseña en la casilla password y le dan siguiente. Abajo no seleccionan nada. Siguiente. En esta parte, jóvenes, hay una pestaña que, aunque parezca bien sencilla, es la que puede hacer que tengas que instalar todo de nuevo. Cuando aparece, ¿cierto?, el modo de autenticación, hay dos elegibles. Uno dice autentificación en modo Windows y el segundo dice en modo mixto. ¿Ya? ¿Qué pasa si seleccionamos en modo Windows? Permite que solamente nos conectemos en forma interna en el servidor. O sea, yo si quiero entrar al motor de base de datos, debo entrar al servidor y desde ahí trabajar. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos trabajar desde un cliente de una máquina virtual? No vamos a poder, nunca nos va a dejar conectar. Entonces, para poder trabajar desde afuera hacia el servidor, modo mixto. Eso no se les vaya a olvidar ese detalle. ¿Ya? Modo mixto para conectarnos. ¿Cierto? Modo mixto. Modo mixto. ¿Ya? Y ahí, lo que están creando en el modo mixto, estamos habilitando un usuario. ¿Ya? Estamos habilitando un usuario. Todavía no, pero la pregunta es, ¿qué usuario estamos haciendo ahí? Todos los sistemas tienen usuarios que son superadministradores. Por ejemplo, en MySQL, ¿cómo se llama el superusuario? ROT. ¿Cierto? El ROT. Acá, el usuario que estamos creando se llama SA, con mayúscula, de superadministrator. Así se llama el superusuario que tiene SQL Server. Y lo que estamos haciendo nosotros ahí es creándole la contraseña a su usuario. Y con ese usuario vamos a entrar después. Entonces, cree la contraseña, repítala, y es para el usuario SA. ¿Ya?
Ahí se está habilitando en este momento. La contraseña usted la define como quiera, ¿ya? Para el usuario SA de Super Administrator. ¿Ya? Abajo, ¿cierto? Donde dice Current User, en esta misma pestaña, lo que nos pregunta es que debemos tener un usuario secundario en caso que no podamos entrar con el usuario SA que estamos creando, buscar a otro usuario que ya exista en el servidor para tenerlo como alternativa. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos un usuario como alternativa que es el administrator, ¿cierto? El de la máquina. Entonces van ahí a add current user, añadir current user, esperamos un segundo y les va a cargar el usuario que cargamos en la pestaña anterior. El administrator que agregamos ahora se agrega acá. Por lo tanto, si no puedo entrar con el usuario SA por un X motivo, entro con el usuario administrator del servidor. ¿Ya? Administrator del servidor. Entonces, esta contraseña no la vayan a olvidar. Sin esta contraseña no podemos entrar en forma remota. El administrator solamente entra en forma local. ¿Ya? Si me equivoco en la instalación en esta parte, tengo que hacer todo el proceso nuevamente. ¿Ya? Hacer toda la instalación del motor de base de datos. Nos deja hacer la modificación. Entonces, creamos el usuario o estamos habilitando el usuario en modo mixto. Estamos dándole los permisos o contraseña al usuario SA en este momento y además agregamos un segundo usuario para conexión local. El usuario SA va a ser para conexión remota cuando nos conectemos desde Windows 7 y el usuario administrator va a ser para conectarnos desde la misma máquina. ¿Ya? Y ahora, siguiente. ¿Ya? Aquí nos pregunta si queremos enviar un informe de errores en caso de falla. No marcamos ninguna, ¿ya? Porque como esta máquina no va a tener conexión a internet, no va a enviar ningún informe a las plataformas de Microsoft. Así que, sin marcar. ¿Ya? Sin marcar. No necesitamos enviar informes. Siguiente. Hace una última revisión. ¿Ya? Una forma global de ver si nos falta algo. Donde pide ya si están creadas las instancias, donde están los lenguajes adecuados, si está la herramienta activada. Y tampoco deberíamos tener ningún error, ¿cierto? Advertencias sí, pero no error. Solamente los warnings. Tiene que ser la misma que pusiste. ¿Ya? Siempre fijarse que los failed sean ceros. Siempre cero. Falló, cero. ¿Don Alejandro, sí? ¿Bien? Sí, ahí- Siempre los failed cero. Aquí va en cero. Siempre en cero. Y ahí, última vez como siguiente, hace el resumen, el summary, y comenzamos con el instant y dejamos unos minutos. Ojo, lo que vamos a hacer ahora hoy día recién es la instalación. ¿Qué vamos a hacer en la siguiente clase? Viene ahora después la configuración. Configuración del motor de base de datos. ¿Ya? Que hasta ahí vamos a llegar con el video de hoy día.